¿Ya ven la pantalla? Sí, señora, está. Ya, muy bien. Eh, Mire, este es un último tema que tiene que ver con lo que es hipófisis y el tema es amenorrea, ¿ya? Bueno, no es exactamente un tema endocrinológico, sino es parte, digamos, del estudio de las pacientes con amenorrea, sea primaria o también secundaria. En algunos casos, usted sabe, amenorrea primaria es cuando nunca les ha venido la menstruación, y amenorrea secundaria puede ser no debido a otros factores. ¿Qué tiene que ver esto con la hipófisis? Lo vamos a ver luego. Entonces, amenorrea está con la definición de una ausencia del periodo de 3 ciclos menstruales consecutivos, los ciclos menstruales en las mujeres, ¿ya? Entonces, para esto hay que hacer un diagnóstico. Bueno, lo primero que hay que hacer es descartar que sea una causa fisiológica. Esto en caso que fuese una amenorrea primaria. Digamos, pacientes embarazo. Bueno, primaria, amenorrea primaria es cuando no le ha venido la menstruación, es decir, nunca le ha venido. Y amenorrea ya es cuando, bueno, las chicas menstruaban normalmente y 3 ciclos no la ven consecutivamente. Entonces, causas de amenorrea, la primera causa que hay que pensar siempre, siempre, siempre es el embarazo. Ya, aunque les digan, no, sí, me cuido, no, embarazo la primera causa. Luego, también durante el periodo de lactancia, mientras se dé una lactancia exclusiva, también va a haber amenorrea, que va desde los 6 meses, incluso hasta 8 meses posparto. Pero ahora se ha visto que como las mamás van a trabajar, los niños se quedan en casa, los bebitos, entonces generalmente se ha vuelto que, bueno, las puérperas menstruan ya 3, 6 meses, antes de los 6 meses, porque ya no es una lactancia exclusiva, ¿no? Eh, Etiologías hay varias, como les mencioné. Pero en lo que es la etiología de la parte hipotalámica, hipófisis, entonces tenemos en lo que es la parte hipotalámica la causa una alteración que puede ser por la síntesis o secreción de GNRH, que son los estimuladores de hormona gonadotropinas. Esto que puede producir la incapacidad y luego esta incapacidad de la liberación de GNRH produce la liberación de gonadotropinas y lo que produce las amenorreas, ¿no? A causa por una causa hipotalámica. Estos se pueden deberse, bueno, a alteraciones orgánicas, funcionales o iatrogénicas. Las alteraciones orgánicas va a ser lesión, digamos, va a haber lesiones a nivel del núcleo 4 en el hipotálamo, va a haber lesión a nivel de las vías eferentes. Estas lesiones van a producir una disminución, una alteración a nivel de la secreción de GNH, y esto generalmente se debe, digamos, en pacientes que van a presentar meningitis, algunas presiones tumorales que hayan a nivel de la lesión del núcleo 4 o las vías eferentes, las tuberculosis y los abscesos, ¿ya? Como habíamos visto en otras patologías endocrinológicas, si hay alguna lesión a nivel del hipotálamo o de la hipófisis, que pueden ser tumorales, que pueden ser inflamatorias o pueden ser infiltrativas, producían, digamos, la disminución o la disminución de varias hormonas. En este caso, la meningitis, los tumores, lesiones infiltrativas, van a producir una disminución de la secreción de GnRH. Dentro de lo que son las causas funcionales a nivel del hipotálamo, bueno, tendría que ser a nivel del núcleo 4. Esta se va a presentar una alteración de la secreción de GnRH, produciendo un enlentecimiento del ritmo o una desaparición, ¿no?, de la secreción de GnRH. Entonces, aquí podemos tener amenorreas psicógenas, podemos tener una amenorrea y pérdida de peso por pérdida de peso, amenorreas por ejercicio intenso y amenorreas y anorexia nerviosa, ¿no? Esto hay que verlo de la parte también psicológica, ¿no? Estas amenorreas psicógenas, bueno, las mujeres se va a darse, ay, perdón, se va a darse en mujeres pospúberes, después de la pubertad, va a darse en estados depresivos y bueno, y lo otro es que sus pacientes van a tener un autolimitaje, ¿ya? La amenorrea por pérdida de peso, estas amenorreas son reversibles y esto se da cuando hay pacientes bajan de peso, digamos, pacientes con delgadez y delgadez extrema. La grasa va a bajar menos, digamos, el tejido adiposo va a ser menos del 20%. Entonces, ustedes cuando van a ver pacientes que son bien delgados, aunque no tengan patologías psiquiátricas como es la anorexia nerviosa
no menstrua, hay alteraciones, ¿ya? Lo otro es la menorrea por ejercicio intenso. También va a haber una pérdida de peso, hay un estrés psíquico, y esto va a pasar generalmente en pacientes o en deportistas de alto rendimiento. Los pacientes que son atletas, pacientes que son maratonistas, estas pacientes van a tener amenorrea por exceso de ejercicio, ¿ya? Y otra, bueno, la que sí se asocia y es parte de la sintomatología es la anorexia nerviosa. Estas pacientes van a activar lo que son las hormonas gonadotropinas, la prolactina, la tiroxina. ¿Y qué va a pasar en esto? Se van a verse bajas, ¿ya? Entonces, si hay bajas, van a producir una amenorrea. Y en las partes iatrogénicas sería lo que es la radioterapia y las causas farmacológicas, ¿no? Aquellos medicamentos que inhiben lo que es la liberación de GnRH, como es la aminotriptilina, eh, la grelina, otros medicamentos que inducen la hiperprolastinemia. Y bueno, y hay otras causas, bueno, que van lo que es medicamentos que podían, digamos, provocar una hipofisitis, ¿ya? Dentro de las causas hipofisiarias, en este caso van a ser dos casos. Una es cuando la FSH está baja y la LH baja. Un ratito. Ya. Cuando hay esto de la FSH baja y la LH baja, se le llama un hipogonadismo hipogonadotrófico. Si la LH está baja y la FSH baja, los estrógenos van a estar bajos, ¿ya? Entonces, una de esas causas es el síndrome de silla turca, vacía. No hay hipófisis en estos casos, pues se les dice silla turca vacía. En esto puede ser por una hernia de la aracnoides que puede ser congénita o puede ser secundaria. O también es secundaria y cirugía, radiaciones con presión glandular. Entonces no hay hipófisis en esta silla turca, ¿ya? También puede ser porque hay un compromiso vascular, que puede ser un SHIJA, un infarto de la glándula de la hipófisis, lo cual va a disminuir lo que son las hormonas hipotalámicas. Hay un infarto, hay una disminución. Y se manifiesta cuando hay afectación de las glándulas las totrotropas y puede, como hemos hablado ya en muchos otros temas, que puede producir un panhipopituitarismo. A veces se manifiesta esto con cefaleas, amenorreas, ¿ya? Que esta sería una amenorrea, digamos, si es que no ha menstruado nunca, sería una amenorrea primaria de causa hipofisiaria. Sin embargo, si ha menstruado y ha tenido una cirugía de radiación y el LH y el FSH están bajos, entonces va a ser una secundaria, ¿ya? También con, bueno, amenorrea secundaria tendríamos en un síndrome de Sija. Sabemos que nuevamente, como les refiero, es un infarto agudo a nivel de la hipófisis, una necrosis de la hipófisis, o también puede ser por una hemorragia hemorragia o infarto, ¿no? En este caso, como va a haber, digamos, una disminución de la LH y FSH porque por un panhipopituitarismo, por una necrosis de la hipófisis, entonces no va a haber estradiol, entonces va a producir una amenorrea, ¿ya? Y bueno, más que una amenorrea también va a producir lo que saben, ¿no? Incapacidad para lactar al bebé, hay una involución mamaria, hay caída del vello púbico, pero esto es más por todo el por todo el cuadro del panhipopituitarismo del síndrome de Sija. Una apoplejía hipofisiaria en caso de un tumor que tenga un adenoma. Entonces, igual va a haber hemorragia, infarto, necrosis. Y aquí va a haber, digamos, la disminución del LH y FSH y también puede haber un hipogonadismo, va a haber una menorrea. Dentro de los tumores hipofisiarios, que serían los adenomas, que pueden ser secretores de hormonas o no secretores de hormonas. Los secretores de hormonas tenemos, ya saben, prolactinoma, tirotropoma, la acromegalia. No secretores pueden ser, digamos, los craniofaringiomas o adenomas no funcionantes, los adenomas comúnmente, ¿ya? Entonces, estos al comprimir, nuevamente les repito, al comprimir la glándula de la hipófisis pueden producir disminución de la secreción de LH o FSH u otros grupos, perdón, otros ejes hormonales.
Dentro de las causas genéticas de un hipogonadismo hipogonadotrófico, los más frecuentes tenemos, es más frecuente en varones y en caso, digamos, de que sea de una mujer, es la menorrea primaria, es decir, que nunca ha menstruado. Entonces, en estos pacientes se va a verse un desarrollo puberal retrasado, hay una deficiencia de GNRH y eso se produce porque hay una mutación a nivel de estos receptores de la GNRH. Hay unos que son los fenotipos asociados, como el síndrome de Calma, que tiene varias sintomatología, entre ellos es la anosmia, y también va a presentar lo que es una menorrea, ¿no? Dentro de otras causas es la hiperplasia suprarrenal congénita. Hay una mutación de la 21 hidroxilasa, eso se sabe, por lo cual va a haber un defecto en la producción de cortisol, ¿no? Eh, entonces, también en esos pacientes se va a producir su amenorreas primarias, ¿ya? Pero va a depender, ¿no? De la hiperplasia suprarrenal, si es pura, si es perdedora de sal. En muchos casos, estos pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita presentan úteros involucionados o, o tienen, digamos, genitales ambiguos, que eso lo vamos a ver en el cuarto módulo, ¿ya? Tenemos lo que son, digamos, las amenorreas de causas uterinas. Esto es cuando el FSH y el LH están normales. Bueno, eso no es tema, digamos, de endocrino, pero para que lo conozcan, tendremos el síndrome de Asherman y el estenosis cicatrizal del cuello uterino. Claro, son primarias, estos pacientes nunca van, digamos, no van a menstruar porque, digamos, en el síndrome de Asherman, eh, este es saben que es por la presencia de adhesiones intrauterinas que van a disminuir la luz de la cavidad uterina, entonces por lo cual no va a haber una menstruación, ¿no? Porque hay fibrosis cicatrizal. Y la estenosis cicatrizal del cuello uterino, eso también, ¿no? Es un examen, bueno, no, es una patología, bueno, que muchas veces se da como tratamiento para disminuir el canal cervical, el tamaño del canal cervical. Entonces, en estos casos, cuando se hace sus procedimientos, muchas veces se hace una estenosis, por lo cual estos pacientes, para poder, digamos, que haya una menstruación, tienen que hacerle un cateterismo, ¿ya? Entonces, no va a haber una menstruación, ¿no? Puede deberse a causas como, digamos, es la TBC genital o el gonococo que estoy hablando. Eh, Puede haber una obstrucción parcial o puede haber una obstrucción completa, ¿ya? La otra causa de amenorreas son cuando tenemos una FSH y una LH elevadas. En este caso, esto se conoce como hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿ya? Hipergonadotrófico, ¿por qué? Porque la LH y el FSH están elevadas, en cambio los estrógenos están bajos, ¿ya? En otros pacientes no va a existir ovulación, muchos van a presentar síntomas de menopausia. La menopausia se caracteriza por oleadas de calor corporal, enrojecimiento de la cara. ¿Quién ha escuchado, no? Los bochornos, lo que dice. Esto, digamos, también se puede darse en pacientes que tengan una menopausia temprana, pero también lo podemos ver en pacientes que tienen síndromes congénitos, como es el síndrome de Turner. Ellos tienen ellas tienen un hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿ya? Donde también se ha visto que hay una elevada LH es en el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a tener una inversión del cociente LH-FSH, hay un ligero aumento de la LH y un aumento de andrógenos, ¿no? Y bueno, el síndrome de ovario poliquístico se va a caracterizarse, digamos, es más por el acné, el hirsutismo, la resistencia a la insulina, acatosis nígricas y lo otro que son ciclos anovulatorios, ¿no? Para ese síndrome de ovario poliquístico hay criterios que se valoran los criterios de Rotterdam, que son 3, que también lo vamos a verlo en el otro módulo.
eh, es una causa. Por eso muchas veces pedimos para, bueno, no es pedir, ¿no? Porque, digamos, los criterios de Rotterdam te dicen que los síndromes ovarios, de síndrome de ovario poliquístico, solo necesitamos dos criterios de los tres. Uno es anovulación, el otro es hiperandrogenismo, sea clínico, o sea, bioquímico, y el otro es la anovulación, ¿no? Ya. Como les mencioné, otra causa de LH alta y FSH alta es la, o donde hay amenorrea, es la menopausia precoz o fisiológica antes de los 40 años. Van a tener la misma sintomatología que una menopausia, solo que se va a adelantarse. Y generalmente una menopausia precoz también se da en pacientes con, digamos, con pubertad precoz, que han menstruado antes, digamos, si no se trata 8 años, que menstruan las niñas 7 años y pueden tener una menopausia precoz, ¿ya? Dentro de este hipogonadismo hipergonadotrófico, como les mencioné, tendremos el síndrome de Turner, pacientes que han recibido quimioterapia o radioterapia cuando han sido jóvenes, en mujeres jóvenes, cuando hay alteraciones o mutaciones en lo que es el gen codificador del receptor de FSH y en algunos síndromes de blefarofimosis, ¿no? Eh, en un 90% de los casos el cariotipo es normal. No todos van a tener, no menstrua, Turner, Turner, Turner. No, hay que buscar cuál es la causa. Entonces, es mucho. Bueno, aparte que el Turner va acompañado de otra sintomatología. Tenemos otras causas de amenorrea, como es el síndrome de ovario resistente. La mujer tiene amenorrea, el desarrollo y crecimiento es normal. En una niña Turner, recuerda que la estatura es baja, ¿ya? Y los niveles de gonadotropinas están elevados. Y en esto generalmente aparece a nivel de los ovarios, presentan folículos normales no estimulados, ¿ya? Los tumores ováricos también, digamos, estos tumores muchas veces son productores de andrógenos. eh, no es frecuente, por lo cual también se produce una menorrea. Siempre, por eso hay amenorrea, hay que pensar primero que es una causa ginecológica. Cuando ya vemos que no es ginecológico, vamos a la parte hormonal. Entonces, pacientes que han recibido también radioterapia, quimioterapia, esto sería, digamos, sobre todo quimioterapia o radioterapia de lo que es útero, en el cáncer de útero, estos ovarios al recibir radiación absorben esa radiación, por lo cual también estos ovarios van a disminuir de tamaño. Es por eso que cuando un paciente recibe quimioterapia, una mujer, si no hace congelación de sus óvulos, esta paciente puede quedar infértil, ¿ya? Por toda la quimioterapia y la radioterapia, al igual que un varón, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo realizamos de una amenorrea con la anamnesis. Primero, como digo, hay que pensar que podría ser un embarazo. Eso es lo primero, ¿ya? Y la historia va dirigida a la historia familiar y personal, ¿no? Dentro de la historia familiar tenemos que preguntar a qué edad ha empezado a menstruar la paciente, si es que menstrua, y a qué edad también empezó a menstruar la madre, porque tiene relación, ¿no? Si la mamá menstrua a los 17 en algunos casos, pues la hija que no le venga la regla a los 13, no, pues por tendencia va a ir un poquito más, 15, 17. Antecedentes de menopausia precoz, mamá o familiares, enfermedades autoinmunes, porque en algunos casos también puede haber una oforitis autoinmune que evita, ¿no? Que produce una menorrea. Fármacos durante el embarazo de la mamá, si ha utilizado fármacos durante el embarazo, hay que preguntar. Ah, eso es historia de, digamos, si ha tenido antecedentes de traumatismos, si ha tenido infecciones, tumores, hemorragias, quimio o ha recibido tratamiento con corticoides, si toma alcohol y otras drogas también nos producen amenorrea. Y para ver, digamos, ¿no? Si hay alguna disfunción que sea algo hormonal, porque acá todavía hay historia familiar, pero tenemos que ver la parte ginecológica, ¿no? Hay que ver si hay o no hay tumores a nivel del útero. Y si queremos preguntar en una parte disfuncional de la hipófisis, digamos, pacientes con galactorrea cuando ya no están amamantando, eso también nos da, digamos, signo de que podría ser una hiperprolastinemia. Y las hiperprolactinemias van acompañadas de, que hemos dicho, de amenorrea, ¿no? Las cefaleas, migrañas también, alteraciones visuales, la hiposmia en caso de un calma, ¿ya? Hay que pensar también, digamos, hemos visto que en el hipo y en el hipertiroidismo había alteraciones menstruales. Hay chicas con hipertiroidismo que no tienen en regla, digamos, 4 o 6 meses, mientras el hipertiroidismo está no controlado. Pacientes con diabetes también, y sobre todo más se ve, ¿no? En pacientes con enfermedades
inflamatorias pélvicas. Entonces, dentro de la analítica tenemos que tener en cuenta los análisis generales, la prueba de embarazo. Sí o sí tienen que pedir una prueba de embarazo. Aunque te digan, no, digamos, si es sexualmente activa, pues ya esa niña hay que pedir un test de embarazo. Muchas veces ha pasado eso, ¿no? Amenorrea, amenorrea. Y a 6 meses la amenorrea, pues no se veía la menstruación, pero crecía su barriguita. Entonces, eso es un embarazo. Pues, aunque te diga, yo no tengo pareja, no. Primero, si es sexualmente activa, hay que preguntarle eso y hacer la prueba de embarazo. Ya, pues teniendo ya la consideración, te pedimos las hormonas, LH, FSH, prolactina, TSH, estrógenos también pedimos, y de acuerdo a eso podemos pedir también, ¿no? otros exámenes laboratoriales. En caso sí o sí tienen que haber una ecografía para confirmar, digamos, que el aparato reproductor femenino estructuralmente está normal, porque recuerden que puede haber estenosis o puede haber un tumores de ovarios o ovario poliquístico que va a hacer que una paciente tenga amenorrea, ¿ya? Y lo otro es, siempre hay que ver la reserva ovárica, ¿no? Los ovarios son los que producen los estrógenos, y si vemos que no hay, digamos, una paciente que tiene 45 años y está con menopausia o perimenopausia y no tenía una reserva ovárica, es decir, que es adecuada, el paciente ya está yendo para una menopausia, por lo cual va a tener amenorrea, ¿no? Menopausia se dice cuando hay una ausencia de la menstruación durante un año. Hay test diagnósticos que son los test dinámicos, como es el test de gestágenos. Tenemos el test de estrógenos, en el cual de progesterona, y el test de estimulación con GnRH, ¿no? En este caso, el test de estimulación con GnRH, damos GnRH, no se emplea mucho porque no hay el medicamento, entonces estimulamos, ¿no? GnRH le colocamos. Entonces debería menstruar. Si no menstrua, es porque la lesión es a nivel de esto central, a nivel de lo que es la hipófisis, porque si no hay, digamos, si no hay LH y LH que estimule al ovario a producir estrógenos, no va a haber esto, no hay, digamos, no hay menstruación, ¿no? Bueno, pedimos imágenes en caso, digamos, si sospechamos que es una alteración a nivel de la hipófisis, pedimos una resonancia magnética nuclear de hipófisis con y sin contraste para descartar que sea una amenorrea central, ¿no? Campimetría en caso de presentar un adenoma para ver si hay una o no hay una compresión del quiasma óptico o hay una compresión a nivel del ojo, ¿no? En estos casos nos sirve también para valorar lo que es la agudeza visual y ver si hay, ¿no? un calma o no hay un calma. La oftalmometría también eso lo utilizamos en síndrome de Kallmann para ver si no hay, digamos, la olfacción. En caso de una histerectomía, histeroscopía o resonancia magnética pélvica para ver si hay una anomalía uterina, ecografía renal urografía, bueno, generalmente la ecografía renal la pedimos para ver si hay o no hay alguna alteración a nivel estructural del riñón, para ver si nos pueden dar, si existen o no algunas malformaciones uterinas, ¿no? Y dentro de los estudios genéticos, solicitamos, ¿no? Lo que son aquellos que nos identifiquen, digamos, un cariotipo de una amenorrea primaria, como es un Turner. La densitometría ósea, bueno, esto la vamos a pedirlos en pacientes que tienen una amenorrea hipoestrogénica, más de 6 meses. Sabemos que, digamos, un paciente con amenorreas, en caso de perimenopausia o menopausia, los pacientes pueden tener, digamos, los estrógenos son protectores cardiovasculares. Y si no hay eso, si no hay estrógenos, podemos tener osteoporosis. Entonces, por eso se pide la densitometría. Y a otras especialidades poder pedir interconsulta en caso, digamos, podamos sospechar de una patología endocrinológica o neurológica en caso, ¿no? de que pues una meningitis o TB.
Y bueno, en el caso de neurocirugía, pedimos cuando si ese candidato es candidato para una cirugía. Las amenorreas de lo que es el hipotálamo y hipófisis se diferencian, digamos, de las amenorreas genital y gonadal por uno, ¿no? Generalmente ambas, digamos, pueden ser primarias o pueden ser secundarias, pero mucho va a tener que ver, digamos, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Ya, también tienen que ver. Bueno, en caso de una amenorrea, lo que vamos a hacer es la anamnesis y la exploración. Siempre primer test de embarazo, FSH, LH, estrógenos, prolactina y TSH. Pedimos una ecografía pélvica. Entonces, si la prolactina está elevada, una causa que nos produce amenorrea es la hiperprolactinemia producida por un prolactinoma, ¿no? Si la FSH está normal a baja, podemos pensar en un hipogonadismo hipogonadotrófico. En cambio, si el endometrio está a menos de 5, pedimos la ecografía. Si el endometrio está a menos de 5, podemos pensar en hacer un test de estrógenos, progesterona según, bueno, la clínica, ¿no? Si sale este positivo, podemos pensar en que haya una alteración a nivel de hipotálamo, por lo cual pediríamos, ¿no? un estudio de hipotálamo. Y si sale negativo, tenemos que pedir un estudio a nivel genital, pedimos para ver si la lesión es a nivel central. Si en caso el endometrio mide mayor de 5 y bueno, el test de gestágenos está positivo, podemos pensar en un estudio de ovario poliquístico, ¿no? Es decir, pedir una ecografía, pedirle andrógenos en sangre, como es la testosterona libre o la DEAS, ¿no? Y si hay una FSH elevada, podemos pensar en un hipogonadismo hipergonadotrófico. Hay un estudio, el estudio ahí, digamos, ovárico va a ser fallo porque la afectación es a nivel ovárico y hay que pensar en una menorrea gonadal, ¿no? El tratamiento va a ser de acuerdo a la causa. Ejemplo, digamos, si es algo ginecológico, a nivel estructural del ovario, perdón, del útero, podemos hacer, digamos, si es una estenosis, podemos hacer la cateterización. Si es algún mioma, igual, ¿no? Aunque no dice miomas acá, ¿no? O tumoraciones, ya vemos eso. Si es a nivel, digamos, genético, bueno, ahí no vamos a poder hacer mucho, porque no vamos a revertir esa menopausia. Lo que sí tenemos que hacer es estimular a que menstrue, como en el caso, digamos, de un paciente con Turner. En los pacientes con Turner hay que llevarles a una menstruación, ya sabiendo que las hormonas femeninas tienen un antecedente de protección cardiovascular. ¿Ya? Por eso es necesario hacer, digamos, o simular con medicamentos en estos pacientes la menstruación en síndrome de Turner. ¿Ya? Entonces, si es un nódulo, ya, pues si es un nódulo, sabemos que, perdón, un macroadenoma o microadenoma a nivel de la hipófisis, tiene que ir el cirujano a operar. Si es un hipotiroidismo, lo que hacemos es corregir estas fallas hormonales, corregir con levotiroxina, al igual que fuese un prolactinoma, igual a la cirugía. En cirugías damos cuando hay malformaciones genitales, como es en el caso de síndrome de Asherman, o pacientes que puedan tener genitales ambiguos. A veces algunos pacientes pueden presentar tabiques vaginales en caso de una menorrea primaria, una menorrea gonadal, ¿no? Hay tabique vaginal, por lo cual no hay una menstruación. Muchas veces en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénitas hay la creación, la reconstrucción de unas neovaginas, o lo otro es hacer una gonadectomía, ¿no? En caso de tumores grandes. ¿Cómo se previene la osteoporosis? Les mencioné que en pacientes con hipogonadismo pueden tener osteoporosis. Entonces, digamos, no es que no demos ningún reemplazo a pacientes, hay que darles, ¿ya? Porque la osteoporosis, saben ustedes, una osteoporosis patológica o que se dé por una fractura de hueso, uy, no, cuánto demora. Y si son viejitas, peor todavía. Por eso que muchas veces damos tratamiento de reemplazo hormonal en pacientes con síntomas de perimenopausia o menopausia para evitar, digamos, el daño cardiovascular que pueda presentarse. ¿Alguna duda?
Ya, mira, si es chiquita, no, pues, pero si ya, digamos, tiene, digamos, 12 años que tú veas que sean de Quillabamba, yo creo que sí. Pero si tú ves 12 años de acá de Cusco, no, pues, las chiquitas no son como, digamos, las chicas de Quillabamba. Tú las ves, las chicas de Quillabamba son grandes. O me equivoco, los que son de Quillabamba. Son chicas más altas, tienen, digamos, más voluminosas muchas veces, los que no parecen niñas de 12 años y parecen chicas de 18 años. Entonces, si tú quieres, bueno, o lo otro, ¿no? Es pedirle, cuando tú vas a pedir la ecografía, en la ecografía también te va a decir si hay embarazo o no hay embarazo. Entonces, a veces cuando tú pides test de embarazo a la mamá se asusta. ¿Cómo le va a pedir test de embarazo a mi hija? Y a veces suena, ¿no? Digamos. En caso aquí en Cusco, cuando son de las niñas de acá de Cusco, exactamente no a los 12 años no le pido un test de embarazo, pero con la ecografía me ayuda mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ecografía también va a ver si hay o no saco embrionario. ¿Alguna otra pregunta? Ya, no hay otra pregunta. Vamos a ir con el otro tema. Mm,
Sorry, chicos, tenía una llamada del hospital, un pacientito que tiene un aceto. Ya. Vamos a ver esto. Ya. Ahora ya nos toca ya el otro módulo, que es el último, que es la parte de miscelánea, que vamos a cositas que deben saber, ¿no? Que les va a ayudar en lo que es la clínica, sobre todo. ¿Ven la pantalla? Ya, miren. El tema es la hipercalcemia, ¿ya? Bueno, la hipercalcemia está acompañada de varias sintomatología. ¿Y por qué acá no aparece mi hipercalcemia? ¿Qué pasó? No, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Este no es mi diapositiva. Vamos a hablar, pues vamos a buscar esto. Vamos a ir a la hipocalcemia mejor. Y luego vamos a buscar hipercalcemia. Qué raro. Ya, es hipocalcemia e hipercalcemia, ¿ya? En la práctica, con muchos de ustedes hemos visto esto de hipocalcemia un montón, ¿ya? Y más hemos visto una hipocalcemia por un hipoparatiroidismo. Y el hipoparatiroidismo ha sido de tipo postquirúrgico, ¿no? Aquellos pacientes que han sido operados por cirugía de un cáncer de tiroides, han tenido una tiroidectomía total. Ay, ¿por qué no abre? Un ratito pequeño, no abre mi maquinita, se ha lenteado ahora. ¿Por qué no abres? Un ratito, que abra, que abra, que abra. No quiere abrir, no quiere abrir. ¿Qué ha pasado con mi máquina? No manches. Volver a abrirles, ¿no? Un ratito. Se ha colgado mi máquina, ahora ya fuimos. No, responde, vamos a cerrar, cerrar. Se ha colgado mi máquina. Ay, dale, dale, dale. No responde, no responde, no responde, no responde. Maquinita, 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 maquinita. Ya. Desde que le he puesto un USB del hospital, le entró virus a mi máquina. Por eso cuando vayan al hospital, desde el próximo semestre ya es presencial las clases, ¿verdad? Que he visto que el sílabo están haciendo con presenciales. Cuando vayan al hospital, tienen que llevar, si llevan su USB, lleven el USB más viejo que tengan. Cosa, si le entra virus, normal, pues. Y cuando lleguen a su casa, lo desinfecta con un buen antivirus. Porque yo he puesto un USB en el hospital.
Y lo trae a mi máquina y mi máquina lo ha, ¿cómo le dice? Lo ha lajeado, lo ha limpiado. Y desde ahí mi máquina ya no responde. Mi máquina es nueva. Tendrá pues un año nomás. Un año y medio, creo. Por eso, si van a llevar al hospital, lleven su USB, el más viejito lleven. A veces, ya bueno. Como les mencionaba, ¿no? De esto de hipocalcemia, es muy frecuente ver, pero como por un hipoparatiroidismo postquirúrgico. Y los pacientes, las causas de hipocalcemia no responden, Dios mío. Las causas de hipocalcemia son un montón de causas, ¿no? Entre las cuales, como sintomatología, nos va a producir, ¿no? Lo que es convulsiones, trastornos del sensorio. No todo trastorno del sensorio es, infarto, no, un ACV isquémico, puede ser un ACV hemorrágico, y van a llamar corriendo al neurólogo. No. Paciente que viene con trastorno del sensorio, aquí está su examen al final. Paciente que viene con trastornos del sensorio, lo primero, como muchas veces he dicho en cetoacidosis, lo primero que se hace, ¿qué es sacarle un AGA. Lo primero es eso. Y ya con el AGA, ahí te ve todo, sodio, potasio, cloro, eh, incluso la glucosa, algunos AGAs, lactato, calcio. Entonces, ahí tú te das cuenta, digamos, cuál es el electrolito que está alto o que está bajo, porque en caso de hiponatremias, hipernatremias, también nos pueden producir trastorno del sensorio. Y va a depender la clínica, ¿no? La sintomatología, también hay antecedentes. Si ustedes van a ver, hay una paciente que está convulsionando y tiene una cicatriz en el cuello, esta paciente ha sido operada. ¿Sí? Voy a morir, esperen chicos. Pero está lloviendo. Y como está lloviendo, no está entrando. Y mi internet está dos rayitas nomás. Ya. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Hipocalcemia. Hipocalcemia. Aquí tengo los exámenes de todos los semestres. Ya pues, voy a botar mi máquina ahorita. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar ahorita. Ay, veo.
Abre, abre, abre. Ya sé que voy a pensar, voy a hacer algo. ¿Abierto? ¿Abierto? No, hasta que abra va a pasar una eternidad. Abre, abre, abre. Ay, qué espeso. Mira, toma mi máquina.
Chicos, ¿me escuchan? Juan Diego, ¿estás ahí? Ya, muy bien, mujer. Ya voy a dar de mi celular porque mi máquina no prende también. ¿Ya ven la pantalla? Ya, vamos a pasar aquí, ya. Bueno, como les dije, el tema es hipocalcemia. Entonces, la hipocalcemia, primero hay que saber cómo va lo que es la relación, lo que es el calcio, ¿ya? El calcio en un 99% se encuentra en los huesos, ¿ya? Del calcio corporal total. Hay una fracción que es la fracción iónica, que esta se va a regularse biológicamente por varios mecanismos hormonales. Ahí entran también lo que son otras hormonas, como es la calcitonina y paratormona. Entonces, de ese 99% de calcio corporal total, el 45% está unido a la albúmina y el otro 45% está de manera ionizada. Hasta ahí va 90%. Un 9% está unido no a otros aniones como el fosfato o citrato. Entonces, la homeostasis del calcio está regulada, como he por varias hormonas y tenemos que saber cuál es el porcentaje, cuáles son los valores. El calcio ionizado es metabólicamente activo. El calcio total encontramos de 8.5 a 10.5 y el calcio ionizado va de 4.65 a 5.25, que están dentro de los valores referenciales, ¿ya? Entonces, como les mencioné, el 45% del calcio está unido a la albúmina, 40% está unido a lo que es el calcio libre o ionizado, y el otro porcentaje, el 15%, 10%, está unido a aniones, fosfatos y citratos. Entonces, dentro de ese metabolismo del calcio, les he mencionado hay las glándulas paratiroides, que son 4 glándulas que están en la parte posterior de la tiroides. Son 2 derechas, 2 izquierdas y son 2 arriba y 2 abajo. Entonces, las células paratiroideas son las células encargadas de secretar lo que es la hormona de la PTH, y estas, digamos, este aumento o disminuye de acuerdo a la rapidez de la respuesta del calcio, ¿ya? Estas glándulas paratiroideas pueden sintetizar, procesar y almacenar grandes cantidades de PTH y se multiplica cuando reciben una estimulación crónica. Entonces, nosotros para hallar el calcio real, tenemos, como sabemos que un 45% está junto al calcio, utilizamos la proteína total, utilizamos el porcentaje de albúmina, ¿ya? Entonces tenemos que saber aquí cuánto de albúmina tiene ese paciente. Y de acuerdo a eso sacamos el calcio corregido, ¿ya? Que es el calcio más 0.8, esto por 4 menos la albúmina, ¿ya? Porque si hay alteraciones, no es lo mismo el calcio en un paciente desnutrido que en un paciente no desnutrido. Entonces, la hipoalbuminemia pues, nos puede dar una pseudohipocalcemia y el calcio, digamos, con esta fórmula, el calcio disminuye aproximadamente de 0.8 por decilitro por cada gramo de reducción de la albúmina, ¿ya? Las alteraciones ácido-bases alteran el equilibrio complejo albúmina-calcio, es por eso que en una acidosis o una alcalosis, ahí puede haber una disminución, un aumento de lo que es el calcio. En una acidosis reduce la unión albúmina-calcio y en una alcalosis mejora esa unión, ¿no? Aumenta la unión albúmina-calcio. Y acá en dibujitos nos lo dice, ¿no?
En una alcalosis va a aumentar la unión proteína, va a aumentar la unión a la proteína. Y en una acidosis va a disminuir lo que es la unión a la proteína, por lo cual el calcio iónico va a estar aumentado. Es diferente al calcio total, ¿ya? Entonces, la regulación está dada del calcio, uno por la PTH, la parotormona, la vitamina D, bueno, y el calcio, ¿no? La calcitonina es esto. Entonces, hay varias estructuras que también están relacionadas con la regulación del calcio, que son los receptores de la detección de calcio, que esto se va a encontrarse en la glándula paratiroidea, que nos va a servir para la inhibición de la PTH, ¿ya? Porque dentro de la absorción del calcio se encuentra, digamos, hay receptores. Hay receptores a nivel renal, como también hay receptores a nivel del asa de gen, del intestino. Es donde se secreta el calcio. Entonces, estos receptores a la hipocalcemia o hipercalcemia se van a activarse, ¿ya? Y la parotormona se secreta casi inmediatamente en respuesta a las reducciones de lo que es el calcio ionizado. Y la PTH se eleva cuando hay, bueno, hay disminución de la expresión urinaria de calcio a través del riñón, o hay un aumento de la absorción de calcio a nivel intestinal, que esto también perdón, a nivel renal, que esto también se produce por la participación de la vitamina D y exactamente por la vitamina D activa. La vitamina D activa es el 1,25-hidroxivitamina D. Ya, esto ayuda a la absorción de calcio, que en otras palabras es el calcitriol, digamos, cuando nosotros damos de forma externa. Por eso en los pacientes con hipoparatiroidismo o quirúrgico o primario fuese, nosotros tenemos que darle calcitriol, ¿ya? Bueno, y también la PTH se eleva cuando hay un aumento de la resorción ósea. Entonces, en este dibujito, estas son las glándulas paratiroideas, que son 4, que estas al igual que los demás ejes, digamos, va a relacionarse de acuerdo al incremento del calcio o digamos, a los cambios del calcio. El calcio en el líquido extracelular. Entonces, la PTH lo que va a hacer es a nivel, digamos, cuando hay una hipocalcemia, lo que va a pasar es que va a estimular al riñón para la absorción de calcio. Al igual que va a estimular bueno, o sea, se produce la resorción ósea para la reabsorción de calcio. Y en el intestino también, digamos, por la 1,525 hidroxivitamina D, va a la asa de Henle, donde también se produce la resorción de calcio. Entonces, así se produce la resorción, el aumento de calcio extracelular. Sin embargo, si hay bastante calcio a nivel extracelular, lo que pasa va a haber hay una estímulo, bueno, ahí va una orden a la paratiroides para que se secrete menos hormona paratiroidea, para que ya no se reabsorba más calcio. Acá nos da otro dibujito, otra imagen, digamos, a una disminución de calcio. La PTH nuevamente, por las glándulas paratiroides van a secretar la estimulación de PTH. Hay una mayor recepción ósea de calcio. Hay menor reabsorción de fosfatos y una mayor síntesis de lo que es la 1,25 hidroxivitamina D. Acá en el hueso se reabsorbe, hay una resorción ósea, hay un aumento de la absorción de calcio a nivel intestinal y por lo cual aumenta el calcio, ¿no? Ay, ¿quién estará llamando? Entonces, la hipocalcemia nos va a dar, digamos, varias hematologías, uno de los cuales son los síntomas que tenemos o signos que tenemos nosotros que ver en diferentes, digamos, partes del cuerpo y también, digamos, que pueden ser bioquímicas, ¿no? Entonces, la mayor causa de hipocalcemia, bueno, las vamos a dividirlas de acuerdo, digamos, a una PTH baja, a una PTH alta, a una PTH baja y a una PTH alta. Entonces, cuando hay una PTH baja, es decir, hay hipocalcemia más una PTH baja, esta puede ser como respuesta a un hiperparatiroidismo secundario, ¿ya? Entonces, acá que vamos a tener una deficiencia de vitamina D.
como hay una hipocalcemia, ¿por qué? Porque no se produce una adecuada cantidad de vitamina D. Hay una resistencia a la PTH, ¿ya? Que esta puede ser digamos, por una mutación en los receptores de PTH, puede haber un pseudohipoparatiroidismo o puede haber una hipomagnesemia, ¿ya? También puede haber una hipocalcemia con PTH baja cuando hay una enfermedad renal o también cuando hay un aumento de lo que es el calcio en la circulación, una pérdida de calcio en la circulación, ¿no? Como es una hiperfosfatemia, una lisis tumoral, una pancreatitis aguda, una metástasis ósea, una alcalosis respiratoria aguda que habíamos visto, una sepsis o una enfermedad severa aguda, ¿no? Entonces, aquí, digamos, hay hipocalcemia, pero no es porque la glándula de la PTH no funcione, sino porque, digamos, hay varias causas externas que producen que haya una hipocalcemia, por lo cual la PTH va a estar baja, ¿ya? Otras causas de hipocalcemia son aquellas que están relacionadas con medicamentos, como son los inhibidores de de la resorción ósea, como son los bifosfonatos, el denosumab, lo que utilizamos en lo que es osteoporosis. Entonces, por eso que en pacientes con osteoporosis gradualmente tienen que hacerse medir calcio y PTH, ¿ya? El Cinecal C también es otro medicamento que nos produce una hipocalcemia. Los quelatos de calcio, la fenitoína también nos produce hipocalcemias. eh, y algunos desórdenes de lo que son, ¿no? El magnesio, como la hipomagnesemia, también nos van a producirnos eh, hipocalcemia, ¿no? Entonces, eso ha sido una parte para enumerarles. Em, Otra causa de que nos puede dar una hipocalcemia con PTH baja es en los pacientes cuando hay una destrucción de las glándulas paratiroideas. Estas glándulas paratiroideas pueden ser, digamos, destruidas o extraídas cuando, digamos, puede ser algo quirúrgico. Entonces, la hipocalcemia con hipoparatiroidismo eh, puede ser transitorios o puede ser permanentes. Cuando les mencioné muchas veces en la práctica, cuando teníamos pacientes, los pacientes que tienen una tiroidectomía total, cuando el cáncer sale de la glándula, de los bordes de las glándulas, muchas veces infiltra también lo que son glándulas paratiroideas. Entonces, en esos casos, se saca toda la glándula, incluyendo la paratiroides. Entonces, va a tener un hipoparatiroidismo permanente. Sin embargo, cuando los cánceres son pequeños, entonces el cirujano, al hacer manipulación de estas glándulas, al retirar el tumor, el cáncer, va a producir puede producir lo que es, digamos, un adormecimiento, o que las glándulas se duerman, como yo lo digo en otros casos, ¿no? Y en estos casos, lo que pasa es que las glándulitas se quedan ahí quietitas hasta que, digamos, se vuelvan a estimularse o vuelvan a reaccionar, ¿ya? Y eso es transitorio, que dura, digamos, es por un cierto tiempo nomás. Generalmente vuelven a reactivarse estas glándulas. Entonces, ¿tú le vas a dar calcio? Sí, pero le vas a dar calcio en el transcurso, digamos, de unos 3, 4 meses postquirúrgico. Pero cuando ya es permanente, ahí sí, es de por vida el tratamiento que hay, ¿ya? Entonces, en el hipoparatiroidismo permanente va del 0,8 al 3%. Y estos hipoparatiroidismos permanentes son los que van a producir más, ¿no? Lo que son las hipocalcemias severas o prolongadas, ¿no? Bueno, hay otro que puede ser una hipocalcemia con hipofosfatemia, que sería el síndrome de hueso hambriento. Otra causa de hipocalcemia con PTH baja son las causas autoinmunes, así como hay el hipotiroidismo autoinmuno, que es la tiroiditis de Hashimoto. En este caso también hay el hipoparatiroidismo autoinmune. Entonces, esta se debe porque hay una activación de los anticuerpos, hay activación de anticuerpos contra los receptores de detección del calcio, ¿no? Y estos pueden ser espontáneos o también pueden ir asociados a lo que es el síndrome autoinmune poliglandular tipo 1. Entonces, muchas veces les he dicho que cuando hay una enfermedad autoinmune, que haya otra autoinmune, sí, es por eso que hay que buscar. Si nosotros vemos un hipoparatiroidismo primario, entonces hay que pensar que sea autoinmune. Y si es autoinmune, hay que buscar otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Eh,
Hay otras causas, digamos, que nos puedan dar, digamos, hipoparatiroidismo primario, que serían aquellas enfermedades que vayan infiltrando a las glándulas paratiroides, ¿no? Como son la hemocromatosis, enfermedades de Wilson, o granulomas o cáncer metastásicos que infiltran la glándula, ¿no? Que producen la disminución de secreción de hormona la paratiroide. Y bueno, el VIH también se ha visto, ¿no? Otra causa es por un desarrollo anómalo de la glándula paratiroidea. Esto también es bueno, ¿cómo le dicen? Bueno, es autosómico recesivo que está asociado al cromosoma X, ¿ya? También se puede darse por unas mutaciones del factor transicional de las células gliales y que va asociado a lo que son síndromes congénitos, por ejemplo, como es el síndrome de Diorsi. Patrón se dice autosómico recesivo, ¿no? Que esto quería saber. Hay alteraciones a nivel de la regulación de la PTH, que son, digamos, de un patrón autosómico dominante o autosómica recesiva, que se produce por unas mutaciones en lo que es la secuencia del péptido de la señal de la hormona preparatiroidea. Activación también de las mutaciones de los receptores de calcio. Y bueno, hay otra causa de hipocalcemia con hipoparatiroidismo cuando hay un hipoparatiroidismo funcional por una hipomagnesemia, ¿no? Pacientes con hipomagnesemia pueden tener hipocalcemia. Entonces, tenemos que pensar en un hipoparatiroidismo. Lo otro que teníamos que ver era hipocalcemia con PTH alta, ¿ya? Entonces, cuando vemos una PTH alta es cuando vemos, digamos, lo lógico es que tengamos un calcio bajo, puesto que la PTH se estimula, ¿no? Entonces, vamos a tener esta hipocalcemia con PTH alta cuando hay una deficiencia o hay una resistencia a la vitamina D, que esto puede ser por una mala ingesta o una mala exposición a la luz ultravioleta, o hay una mala absorción de esta vitamina D. Por eso es que menciona que se debe hacer los baños de vitamina D, ¿ya? Entonces, los déficits de la absorción de vitamina D se puede darse porque no se da en la alimentación, hay mala absorción, hay los bypass gástricos, ahora que está de moda la banda gástrica, la manga, no es banda, manga gástrica, o la cirugía bariátricos, hay deficiencia, porque no hay absorción, se produce la deficiencia de la vitamina D, ya cuando hay una enfermedad de huesos pequeños, cuando hay una insuficiencia pancreática también. Otro es que hay una deficiencia de vitamina D cuando hay un decremento de la síntesis, ¿no? En la piel. Esto se debe dar porque no hay una exposición adecuada al sol, cuando se utiliza mucho bloqueador solar o cuando, digamos, claro, cuando usamos mucho bloqueador solar. Otra es porque podría haber un déficit de la 25 hidroxilación. Sabemos que la vitamina D pasa por el hígado también para el metabolismo, entonces cuando hay una cirrosis hay una deficiencia de esta. Otra es cuando hay un incremento del catabolismo de la vitamina D. Digamos, los pacientes que reciben anticonvulsivantes tienen la deficiencia de vitamina D. Cuando hay pérdida de vitamina D, digamos, vitamina D, cuando hay una pérdida, sobre todo, digamos, en los síndromes nefróticos, ¿no? Cuando hay un déficit de 1-alfa 25 hidroxivitamina, perdón, de la 1-alfa 25 hidroxilación. Esto se va a producir un hipoparatiroidismo, puede haber en una falla renal, digamos, el riñón participa dentro del metabolismo de la vitamina D, ¿ya? Y lo otro cuando hay un déficit, ¿no? Del órgano, digamos que puede ser un déficit hereditario. Pues, todas estas causas de deficiencia de vitamina D nos pueden producir una hipocalcemia. Pues, cuando hay una hipocalcemia, lo primero también que se piensa es el déficit de vitamina D, cuando hay una PTH alta, ¿ya? Lo otro que se ha visto también que hay, digamos, una PTH alta, es cuando hay un déficit de vitamina, perdón, cuando hay una enfermedad renal crónica, pues por eso se llama muchas veces es un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, hay una deficiencia de vitamina D, hay una hiperfosfatemia, digamos, y estos pacientes tienen, digamos, la enfermedad renal crónica, muchos que están en diálisis o cuando el filtrado glomerular es menos de 15.
Entonces, en esos pacientes hay que pedirles el dosaje de vitamina D, fosfato. Otra causa es cuando hay una resistencia a la PTH. Este caso tenemos un pseudo hipoparatiroidismo. Generalmente se va a presentarse desde la infancia. Y acá, digamos, hay una falta de respuesta al órgano diana, es decir, al riñón y los huesos, porque hay una alteración en la vía de la señalización de la PTH. Esto es rarísimo ver, solo hay bueno, no he visto yo ningún caso de estos. Y estos pacientes se van a caracterizar de poner una hipocalcemia, hiperfosfatemia y PTH elevadas. Entonces, cuando nosotros pensamos en una PTH alta, tenemos que pensar en esto, ¿no? Enfermedad renal crónica, enfermedad que hay una resistencia a la PTH, a la paratormona, o enfermedades que tengan que estar relacionadas con la deficiencia de vitamina D. Bueno, causas de hiperfosfatemia, digamos, tenemos muchas, eh, y también tenemos causas de hipercalcemia, de hipocalcemia, es decir, que en la extracelular hay pocas. Entonces, en una de esas tenemos cuando hay una hiperfosfatemia, un paciente con enfermedad renal aguda o una insuficiencia renal aguda, o pacientes que tengan un análisis tumoral, ¿no? Este calcio te va a depositarse en el hueso, habiendo disminución de calcio en el líquido extracelular. Hay una reducción de la depuración del fosfato, por lo cual hay una hiperfosfatemia, y hay una disminución de la síntesis de calcitrol en la enfermedad renal, ¿no? Por esto mismo del riñón que ya no funciona, entonces no hay la 1,25 hidroxivitamina D. En pacientes que tienen metástasis osteoblásticas también se ve que hay hipocalcemias, ¿no? Sobre todo lo que es el cáncer de mama, cáncer de próstata. El calcio se va a hacer, hay un depósito de calcio en el hueso, produciendo, digamos, produciendo mayor hipocalcemia y a nivel del hueso se produce, ¿no? Se forma puede formarse alrededor del tumor, se forma, ¿no? Pues va aumentando, generalmente este calcio va alrededor del tumor, no forma otro tumor. En lo que es de la pancreatitis aguda también se ha visto que hay hipocalcemias. ¿Por qué? Porque el calcio se va a la cavidad abdominal y las concentraciones en estos casos de las pancreatitis agudas, hay una PTH que son variables, ¿no? Esto va a depender de la respuesta de la hipocalcemia en la PTH. Entonces, en esos casos vamos a tener hipocalcemias. Cuando tenemos, digamos, un electrolito que baja, tenemos que ver todas las enfermedades. En sepsis o enfermedad grave, hay una incidencia de hipocalcemia en un 80-90%. Es por eso que a estos pacientes se les da calcio de manera horaria, ¿ya? Y esto también puede producirse, digamos, la hipocalcemia porque hay una hipomagnesemia. Y hemos dicho que la hipomagnesemia puede producir tanto como hipocalcemia como también puede producir hipopotasemia, ¿ya? Y eso también se debe, digamos, que porque las concentraciones elevadas de calcitonina inhiben pues la resorción ósea. Pacientes con cirugía, a utilizar citratos, se produce una hipocalcemia. El calcio total es normal, mientras que el calcio ionizado se reduce, ¿no? Como unión a lo que es los citratos. Entonces, en los trastornos del metabolismo del magnesio, bueno, que es una causa de hipocalcemia, tenemos lo que es, que puede producirse por una resistencia a la PTH. Esto es cuando el magnesio es menor a 0,8. eh, y también puede ser por una mala absorción. El alcoholismo también produce hipomagnesemia. La terapia con cisplatino también produce hipomagnesemia. Y causas de hipermagnesemia, que son muy raras, es cuando el magnesio es mayor a 5.000 equivalentes, podemos ver en pacientes con eclampsia, ¿ya? Y en estos pacientes puede haber también una hipocalcemia, pero que es sintomática, es de corta duración, y en estos pacientes lo que se presenta son efectos neuromusculares, ¿no? Drogas que producen hipomagnesemia son los queladores de calcio, como les mencioné antes, el citrato, el lactato, eh, los bifosfonatos también, todo lo que son para utilizar, que medicamentos que utilizamos en lo que es la artritis reumatoidea, el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que también se utiliza,
en lo que es la osteoporosis, tenemos que hacer los controles de calcio en los pacientes. Las quimioterapias, el cisplatino es el que produce más hipocalcemia porque produce una hipomagnesemia. ¿Ya? Y el otro que se ha visto también que produce hipocalcemia, perdón, claro, es los envenenamientos por flor, ¿ya? No es que te, digamos, para los odontólogos nos colocan flúor por lo menos una vez al año. Y en niños es más seguido, ¿no? Hasta 2 veces al año. Entonces, no que, digamos, que tú te pongas más flúor, vas a tener dientes más saludables. Entonces, tiene su dosis. Y la dosis, si a ustedes les han puesto flúor en el odontólogo, es la cantidad es mínima, es chiquitas, ¿verdad? Entonces, la clínica de la de la hipocalcemia es variable, ¿ya? A nivel neuromuscular, tenemos lo que los pacientes tienen pues, una posición tetánica. Hay parestesias a nivel perioral y en extremidades, a nivel muscular, hay espasmos cardopedales, hay el signo de Trousseau y el signo de Chustek. Hay laringoespasmo, broncoespasmo. Y a nivel cardiológico podemos tener una prolongación del intervalo QT, hay hipotensión, falla cardíaca, hay arritmia y papiledema. Entonces, eso es cuando es agudo. Entonces, ustedes van a ver un paciente cuando lo han operado y le han sacado la tiroides, en este caso, y le han sacado la parotiroides, viene con toda esta sintomatología. Muchas veces incluso hasta convulsión, ¿ya? Y bueno, la sintomatología se ve pues al ratito tú ves los síntomas. Cuando es crónico, digamos, agudo generalmente da cuando el calcio está bien bajísimo, menos de 6. Crónico ya es, digamos, claro, el calcio está entre 8, 8.3. Y bueno, lo que va a haber, digamos, son signos estos extrapiramidales, hay Parkinson, puede haber demencia, puede haber catarata subcapsular, puede haber una anormalidad en la dentición, o puede haber enfermedades, ¿no? De la piel. Les mencioné, hay tetania, eso es, hay que hacer, es una emergencia, en estos pacientes puede haber una hiperexceptabilidad, el calcio ionizado va a estar menos de 4.3 y como les dije, ¿no? El calcio total es hasta 8.5 a 10.5, entonces va a estar 7 a 7.5, bajísimo el calcio. Y bueno, y si hay una alcalosis, esto se va a sinergizar más, ¿no? Para causar una tetania. Hay parestesias periorales y acrales de las manos, hay hiperventilación, hay rigidez, torpeza, hay mialgias, espasmos, calambres musculares. Hay una, digamos, esto es el signo de el signo de Trousseau, digamos, hay una aducción forzada del pulgar, hay una flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y de las muñecas, y hay una extensión de los dedos, ¿no? Hay espasmo de los músculos respiratorios de la glotis, puede haber diaforesis, broncoespasmo, cólico biliar, todo eso produce una hipocalcemia. Entonces, este es el signo de Trousseau, como les decía, ¿no? Inducimos a un espasmo cardopedal, entonces cogemos un tensiómetro y insuflamos el tensiómetro por encima de la presión arterial sistólica, ¿ya? Pues, generalmente son 20 miligramos, ¿no? ¿Qué era? Miligramos, no, de mercurio, sí. Entonces, por encima 20. Entonces, si la presión sistólica es 130 hasta 150. Lo dejamos así por 3 minutos, ¿ya? Entonces, durante esos 3 minutos vamos a decir que es positivo este signo de Trousseau cuando vemos que hay una, como les dije, hay uno que puede haber, hay una aducción del pulgar, ustedes ven acá el pulgar, hay una aducción, hay una flexión de las articulaciones metacarpo, estas son las articulaciones metacarpofalángicas, con una extensión de las interfalángicas, ¿no? Hay una aducción del pulgar con una flexión de las metacarpofalángicas, extensión de las articulaciones interfalángicas y una flexión de la muñeca. Esto es positivo. Y el signo de Chustek se produce cuando hay una contracción de los músculos de la cara. Y bueno, lo que hacemos en estos casos es golpear el nervio facial, ¿no? Que queda por encima perdón, por delante del pabellón auricular. Hacemos nosotros
golpeamos y si hay una contracción de estos músculos es un signo positivo, ¿no? Pero es el que es más sensible es este signo, el signo de Trousseau. Bueno, en el EKG les he mencionado que va a haber una prolongación del intervalo QT y, digamos, puede presentarse con convulsiones. En la parte cardiovascular, como ya les mencioné, del aumento del intervalo QT. Hay un papiledema por la hipocalcemia severa. Bueno, y ahí también, al igual que en otros trastornos, digamos, hormonales, puede haber trastornos psiquiátricos, ¿no? Pacientes con instabilidad emocional, tienen ansiedad, pueden tener signos de depresión, convulsiones, psicosis. No todo, digamos, en un paciente para decir que es paciente psiquiátrico, tienes que descartar primero todas aquellas que sean metabólicas. Si todo está bien y no hay, digamos, una alteración metabólica que puede ser electrolítica, hormonal, el paciente ahí es recién psiquiátrico. El diagnóstico lo hacemos ¿con qué? Con el calcio. Tenemos que pedir calcio. Y para eso también tienes que pedir las proteínas, para hallar lo que es el calcio corregido. Entonces, como les mencioné al inicio, cada reducción de 1 gramo decilitro en la concentración de albúmina sérica va a disminuir 0.8 miligramos decilitro de calcio, ¿ya? Pues es muy importante hallar el calcio corregido. Hay que pedir magnesio para ver si hay una hipoglucemia, creatinina para ver si hay falla renal, fosfato. Hay que pedir lo que es los metabolitos de la vitamina D, pero lo que nos interesa, a veces nosotros pedimos lo que es el calcitrón, la 1,25 hidroxivitamina D, que es la forma activa. Fosfatas alcalina para descartar que no sea una pancreatitis, calcio urinario, pacientes sobre todo que están recibiendo, digamos, tratamiento para osteoporosis, excreción del magnesio también podríamos pedir para ver si hay o no un déficit de magnesio. La PTH es muy importante para saber si es primaria o secundaria. También podemos pedir PTH intacta. El calcio, ¿qué más acá? Ya. Si la PTH sérica es baja o normal en un paciente con hipocalcemia, es una fuerte evidencia de un hipoparatiroidismo. Y de ahí ya vamos viendo, ¿no? De acuerdo al calcio, si está bajo o si está alto, podemos mencionar que es uno primario o es un secundario terciario. Si la PTH está alta en pacientes con enfermedad renal crónica, podemos pensar también que hay una deficiencia de vitamina D o en un pseudo hipoparatiroidismo. Si la PTH es normal a baja en pacientes con hipomagnesemia o hipocalcemia autosómica dominante, en estos pacientes podemos pensar, digamos, en alguna alteración cromosómica, ¿no? En este caso podemos pensar en una mutación activadora del gen del receptor de calcio. Ya, bueno, pues seguimos pedimos magnesio y el fosfato. Y en eso del fosfato tenemos 3 alternativas. Si el fosfato está elevado, podemos pensar en aquellos pacientes que tenemos. Si hay hipocalcemia, ojo, hay fosfato elevado más una hipocalcemia. Y si esto en ausencia de una enfermedad renal, porque hemos visto que en pacientes con insuficiencia renal se aumenta el fosfato, podemos pensar en un hipoparatiroidismo o en un pseudo hipoparatiroidismo, que es una resistencia a la PTH, ¿ya? Si nosotros tenemos un fosfato bajo más un exceso de PTH, más una hipocalcemia, podemos estar frente a un hiperparatiroidismo secundario, ya que esto podemos ver en pacientes con enfermedad renal crónica. Y también podemos ver esto en pacientes que tienen alguna anormalidad en la ingesta de vitamina D, ¿ya? O bueno, si hay fosfato bajo, también podemos pensar que hay un déficit de la ingesta de fosfato. Si el fosfato está normal y tenemos un calcio bajo, podemos pensar en una hipomagnesemia o un déficit leve de lo que es vitamina D. Dentro de la vitamina D tenemos que pensar en varias situaciones. Digamos, si tenemos una baja 25 hidroxivitamina D, ya hay una hipocalcemia, ya hay una hipofosfatemia, ¿en qué podemos pensar? Podemos pensar, digamos, que estos pacientes no toman la adecuada cantidad de vitamina D o hay una absorción baja, o también podemos pensar en pacientes que reciben terapia con fenitoína o tienen enfermedad hepatobiliar o un síndrome nefrótico, ¿no?
que todo por esto, sabemos que en un síndrome nefrótico, la proteína se elimina y muchas de las proteínas, perdón, muchas sustancias están unidas a las proteínas, en este caso como es la vitamina D y también como es el calcio. Entonces, si se elimina por este síndrome nefrótico, eso tenemos que pensar, ¿ya? Sin embargo, si la 25 hidroxivitamina D está normal abajo, más 1.25 hidroxivitamina D, más un fosfato alto, ¿en que pensamos? En una enfermedad renal crónica, ya que el riñón es incapaz, ¿no?, de poder absorber o responder al aumento de PTH porque el riñón está enfermo. Y si vemos una 25 hidroxivitamina D normal o bajo con una baja de 1 punto hidroxivitamina D más un fosfato bajo, entonces en esto podemos pensar en un paciente con raquitismo, ¿no? Este paciente son deficientes de la vitamina D, que es un problema del metabolismo de la vitamina D, ¿no? Bueno, pedimos lo que es la fosfatasa alcalina en caso de pacientes que pensamos en osteomalacia o metástasis osteoblástica, amilasa sérica para descartar una pancreatitis que nos podría producir una hipocalcemia, el calcio urinario para ver en pacientes con hipoparatiroidismo no tratado por déficit de vitamina D, y bueno, el magnesio urinario, ¿no?, que nos sirve en pacientes con hipomagnesemia. ¿Qué les pedimos? Les pedimos en un paciente con hipocalcemia, para saber cuál es el origen, pedimos PTH, pedimos el calcio corregido, pedimos fosfato, pedimos magnesio, pedimos 25 hidroxivitamina D y también pedimos 1,25 hidroxivitamina D. Pero con que tengamos 1 punto hidroxivitamina D estamos más o menos tranquilos. Y lo otro es la creatinina, ¿no? Tenemos acá las situaciones. Desde una enfermedad renal crónica, como hemos dicho que va a estar la PTH alta. El calcio corregido va a estar bajo, entonces está bajo, ¿ah? El fósforo elevado, el magnesio puede estar elevado, normal. La 25 hidroxivitamina D puede estar normal, pero la 1.25 hidroxivitamina D está bajo. Y la creatinina va a estar alta, pues en una enfermedad renal está alta. En los demás la creatinina está normal, entonces el problema no es riñón. Ya vemos, ¿no? En un hipoparatiroidismo, sobre todo en un hipoparatiroidismo puede ser primario, puede ser en el primario puede ser postquirúrgico, puede ser autoinmuno, la PTH baja, calcio bajo, fósforo elevado, magnesio normal, porque no es una hipomagnesemia, vitamina D normal, todas las vitaminas D normales. Cuando hay una mutación del receptor de calcio, la PTH puede estar bajo o puede estar normal, el calcio está bajo porque es una hipocalcemia, el fosfato está elevado, magnesio normal, hidroxivitamina D normal, 1 punto de hidroxivitamina D normal. En la hipomagnesemia, la PTH está normal o puede estar bajo, calcio bajo, fosfato normal, acá el déficit es el magnesio, entonces va a estar bajo. Si hay un pseudo hipoparatiroidismo, la PTH está alta, calcio está bajo, fosfato elevado, magnesio normal. En un déficit de vitamina D, lo que está mal es la 25 hidroxivitamina D, también la 1,25 hidroxivitamina D, el magnesio va a estar normal. Entonces, estas son las situaciones en las cuales vemos una hipocalcemia, ¿no? Que puede estar con PTH baja o con PTH alta. Tratamiento. El tratamiento en una forma aguda es endovenoso, ¿ya? Las formas severas son endovenoso. ¿Y cuando decimos que es severo? Cuando hay síntomas, ¿no? Como es el signo de Chustek, el signo de Trousseau, hay tetania, hay convulsiones, y el calcio está menos de 7.5. No siempre van a decir 7.5, puede estar, digamos, tener sintomatología y el calcio puede estar 8, ¿ya? Y hay una tolerancia oral. Entonces, en estos casos podemos dar endovenoso. Vía oral cuando la sintomatología es leve, no hay parestesia. Doctora, me tengo adormecimiento de los brazos, van a decir. El tratamiento que, bueno, que va, digamos, dependiendo de la causa, cuando es por una deficiencia de vitamina D, entonces la administración de calcio suele ser eficaz transitoriamente, por eso tiene que recibir vitamina D. Tú le das calcio una arroba y no va a subir su calcio, solamente va a ser momentáneo, digamos.
pues después no va a absorberse nada de calcio. Y bueno, hay tratamiento que es la PTH humana recombinante, al igual, digamos, que la insulina, que se puede dar vía intramuscular, pero, digamos, no lo tenemos acá todavía, ¿no? Y no está como un tratamiento estándar. Lo que tenemos es esto, el gluconato de calcio, ¿ya? Cuando es una forma aguda, cuando es una emergencia, se coloca de 1 a 2 gramos de gluconato de calcio. ¿Y esto cómo se prepara? En 50 ml de dextrosa al 5%. Y esto se da en bolo, en bolutrol, ¿ya? Y se da de 10 a 20 minutos. Cuando llegue el paciente, ni bien llega, le das en bolo, 1 a 2 gramos, ¿ya? Que esto va a contener de 90 a 180 miligramos de calcio elemental. Calcio elemental es el calcio que recién, digamos, funciona para que se absorba. Entonces, luego lo que vamos a hacer es darle al paciente gluconato de calcio al 10% o cloruro de calcio al 10%, y esto lo vamos a dar en una infusión. Recordarles que el gluconato de calcio solamente tiene 90 miligramos de calcio elemental por 10 ml. El calcio elemental acá nos interesa, no nos interesa cuánto de calcio tiene en total o cuánto es la presentación. Entonces, cuando le damos nosotros gluconato de calcio, 1 o 2 gramos de gluconato de calcio, eh, vamos a estabilizar el calcio, ¿ya? Entonces vamos, como les digo, esto es en una fase aguda, en bolo les damos. Y para que esté en infusión durante todas las otras 24 horas o 20 horas, recordemos que, digamos, vamos a preparar 11 gramos de gluconato de calcio, que son equivalentes a 990 miligramos de calcio elemental. En gluconato de calcio, ¿cuánto hemos dicho? Tiene 90. Entonces, 990, ¿cuántas ampollas son? 11, ¿verdad? Son 11 ampollas. Y eso las diluimos en cloruro de sodio o dextrosa al 5% en 1000. Y esto le pasamos en 24 horas. Y la infusión va a ir de 50 ml hora, que sería 50 miligramos hora. Bueno, si queremos sacar por kilogramo, tendríamos que dar de 0.5 a 1 miligramo kilogramo de calcio elemental por hora. Y esto es el tratamiento endovenoso, hasta que el paciente pueda recibir por vía oral. Cuando ya recibe por vía oral, se le suspende el tratamiento endovenoso. Y cuando ya decimos que es eficaz este tratamiento vía oral, a los 2, 3 días recién se impregna, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene un hipoparatiroidismo más, entonces tenemos que darle calcitriol. Y el calcitriol damos de 0.5 a 0.5 miligramos 2 veces al día. Y también conjuntamente damos lo que es el calcio oral. El calcio oral tenemos que dar en caso de un hipoparatiroidismo de 1 a 4 gramos de carbonato de calcio elemental. Es calcio elemental. Y ahorita les voy a explicar cómo es eso. En caso de una hipomagnesemia concurrente, si el paciente tiene una forma aguda, damos magnesio, sulfato de magnesio, una infusión de 2 gramos, una solución al 10% durante 10 a 20 minutos. Esto es un bolo. Y luego ya damos 1 gramo, 8 mil equivalentes en 100 ml por hora, ¿ya? Y si la hipomagnesemia sería persistente, ya vamos dando también, aparte de lo que es la infusión, también damos lo que es de forma oral. Entonces, lo que yo quiero que sepan, ya. Hemos dicho que un paciente con hipomagnesemia va a necesitar de 1 a 2 gramos de calcio elemental. Entonces, el carbonato de calcio tiene 40% de calcio elemental. El carbonato de calcio viene de 500, 1250. Entonces, si nosotros tenemos la presentación de 1250, el 40% de calcio elemental es 500. En caso de calcitriol, el citrato de calcio tiene un 21% de calcio elemental. Entonces, el citrato de calcio viene de 1500. Entonces, el 21% de calcio elemental es 315. Entonces, si yo quiero dar a un paciente 1 gramo de carbonato de calcio, ¿cuánto le voy a dar? Le voy a darle 4 pastillas, ¿verdad?
En caso de fuese un citrato de calcio, quiero darle 2 gramos, tendría que darle 6 pastillas, ¿ya? Si el carbonato de calcio viene de 500, que eso hay en el hospital regional, el 40% de 500 es 200. Entonces, si yo quiero darle 2 gramos, ¿cuánto sería 2 gramos? 10 pastillas. Entonces, esas 10 pastillas la tengo que, sería 10 pastillas, ¿no? Sí. Tendría que fraccionarlas en todo el día, porque muchos pacientes toman 4, 5 tomas de calcio. Entonces, cuando ustedes vean y digan, o sea, ¿de cuánto de calcio toma? Y toma, yo tomo 3 pastillas, desayuno, almuerzo y cena, no se sorprenda. Puede ser porque tiene un hipoparatiroidismo ah, postquirúrgico, puede ser autoinmune, ¿no? No les quiten su calcio, denle su calcio como está tomando, nunca hagan eso, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber, el calcio elemental que tiene cada presentación. Y con eso terminamos. ¿Alguna duda? Aarón, ¿por qué has levantado tu mano, Aarón? No, doctora, disculpe. Ya, has levantado tu dedo nomás, ya. Entonces, eso es la hipocalcemia, chicos, ¿ya? Por digo, todo trastorno del sensorio, siempre hay que tomarles un AGA, siempre. Muchas veces no hay AGA en el hospital, por eso cuando ustedes tengan AGA, cuando sean internos y tengan AGA en el hospital, no saquen pues cada 2 horas, van a sacar cada cierto tiempo. A veces hay AGA en el hospital y cada 2 horas están sacando ahí, no, pues se gasta también. Y cuando queremos que haya, no hay. ¿Alguna duda? No hay dudas. No habiendo dudas pequeños, pueden ir a descansar. Nos vemos la siguiente clase.